A continuación veremos cómo se suman vectores concurrentes. Ya saben que vectores concurrentes son aquellos donde la cola del vector o el origen del vector chocan en un punto determinado. El primer caso será si estos vectores concurrentes forman un ángulo de 90 grados. Primero vamos a ver la forma gráfica y nuevamente la forma gráfica es dibujar cualquiera de los vectores como base. En este caso voy a dibujar el de 40 newtons como base. Ahí está, 40 newtons. A continuación, recuerden la regla cola con cabeza, seguiría el vector de 50 newtons. Ahí está. Y la resultante es la unión de la primera cola con la última cabeza. Esta sería nuestra resultante. El ángulo de la resultante sería este y sabemos que entre los dos forman 90 grados. Si nosotros observamos qué figura nos queda, podemos observar que tenemos como una figura el triángulo rectángulo, donde nosotros tendríamos que hallar justamente la hipotenusa de ese triángulo. Por lo tanto, para hallar la resultante, el módulo de la resultante de dos vectores que forman 90 grados, simplemente hay que utilizar el teorema de Pitágoras, que diría que r al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es la suma de cada uno de los catetos elevados al cuadrado. Entonces, de esta manera, nosotros podemos encontrar el valor de la resultante, que sería 40 al cuadrado más 50 al cuadrado. Haciendo las operaciones respectivas, tendríamos 64,03 newtons. Este sería el módulo del vector. Si quisiéramos hallar el ángulo, podríamos utilizar una función trigonométrica. En este caso, la función que relaciona los catetos de un triángulo rectángulo se llama tangente. Así que para hallar el ángulo utilizaremos la función tangente, que va a ser cateto opuesto al ángulo que quiero hallar, 50 sobre cateto adyacente, que en este caso es 40. Despejamos, que sería igual a tangente a la menos 1, de 50 sobre 40 y el resultado sería 51,3 grados. Entonces, cuando tengo dos vectores concurrentes que forman 90 grados entre sí, se utiliza para hallar el módulo de la resultante, el teorema de Pitágoras, y para sacar el ángulo o la dirección de la resultante se utiliza una función trigonométrica. En este caso usamos la función tangente. ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo dos vectores concurrentes, pero el ángulo entre ambos es distinto a 90 grados? Por ejemplo, 60 grados. Lo primero que vamos a hacer es dibujar para ver cómo sería la suma gráfica de estos dos vectores y tendríamos lo siguiente. Voy a agarrar el primer vector, el de 20 newtons como base. Ahí está. Se dibuja el primer vector. Recuerden que en este caso la suma gráfica que estoy haciendo solamente me sirve para ayudarme y ver qué tipo de figura queda, no está hecha a escala. La siguiente, ahí estaría. Recuerden que estamos graficando, luego de la cabeza viene la cola, cabeza con cola, esa es la regla de la suma gráfica de vectores. Ahí estaría 30 newtons. Y el vector resultante empieza desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector que hayamos dibujado. En este caso, ese sería nuestro resultante. Para poder hallar el módulo de la resultante, utilizaremos lo que se llama ley de cosenos. La ley de cosenos, debido a que el triángulo que se forma no es un triángulo rectángulo, es cualquier otro tipo de triángulo, entonces la ley de cosenos nos ayuda a hallar un lado de ese triángulo. Pero no veremos este triángulo, simplemente veremos el inicio de los dos vectores. Así que la ley de cosenos dice lo siguiente: la resultante aplicada específicamente a la suma de vectores dice la resultante al cuadrado va a ser igual a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado, en este caso 30 al cuadrado más 20 al cuadrado. Hasta ahí parece el teorema de Pitágoras. Pero aquí, para física, si están sumando vectores, el signo que deben colocar obligatoriamente aquí es más. Si estuviéramos restando los vectores sería menos. Así que esto es muy importante. Si suman los vectores deben utilizar el signo más el doble producto de los dos vectores, 30 multiplicado por 20
multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, las dos colas, es decir, en este caso 60 grados. Para la ley de cosenos no nos estamos fijando en el triángulo. Coseno de 60 grados. Ahí está. Entonces tenemos que la ley de cosenos dice la resultante al cuadrado es la suma de cada uno de los catetos elevados al cuadrado más el doble producto de cada uno de los catetos multiplicado por el coseno que forman el ángulo inicial de los vectores, ¿sí? El ángulo concurrente de los vectores. Colocamos nuestros datos a la calculadora y tendríamos 30 al cuadrado, 900, más 400, más, hacemos las operaciones, 600, sumamos y sacamos la raíz cuadrada y tendríamos lo siguiente, raíz cuadrada de 1900 y nuestro resultado sería 43.58. La resultante sería 43,58 newtons. Este sería el módulo de la resultante, es decir, el tamaño de la resultante. Para poder hallar la dirección de la resultante tendríamos que encontrar justamente este ángulo. Así que vamos a identificar algunas cosas importantes en el triángulo. Este ángulo que es opuesto al de 30 lo vamos a llamar alfa. Al ángulo que es opuesto al de 20 vamos a llamarle beta. Y al ángulo que es opuesto a la resultante vamos a llamarlo gamma. Entonces, para poder encontrar justamente el ángulo alfa, que sería la dirección de la resultante, tendríamos que saber el dato de alguno de estos tres ángulos. Y justamente podríamos saberlo, porque si observamos que el vector de 30 que estaba aquí se ha pasado en forma paralela, el ángulo que aparece es un ángulo suplementario al que estaba aquí. Por lo tanto, gamma en este caso vale 180 menos 60. Es muy importante poder hallar un ángulo previamente, especialmente si encuentra el ángulo de los dos vectores que se unen al sumarlos. Y ese ángulo va a ser el suplemento del ángulo inicial, es decir, cuánto le falta para llegar a 180 grados. Por lo tanto, el ángulo gamma es 120 grados. Teniendo este dato, podemos utilizar ahora la ley de senos. La ley de senos relaciona ángulos opuestos con lados opuestos en cualquier tipo de triángulo. En este caso, vamos a utilizar la ley de senos. Como queremos hallar justamente el ángulo verde, utilizaremos 30 o seno de alfa, empezaremos por ahí, seno de alfa sobre su lado opuesto. En este caso, el vector verde sobre 30 tiene que ser igual a cualquier otro dato que tengamos con su lado opuesto. En este caso, no nos conviene utilizar 20 porque no tenemos el valor de beta, pero sí tenemos el valor de la resultante que hemos hallado en el paso previo y además tenemos el valor de gamma. Así que utilizaremos seno de gamma, es decir, seno de 120 sobre el lado opuesto a este ángulo. El lado opuesto es justamente la resultante, que es 43,58. Hacemos las operaciones respectivas. El 30 está dividiendo, pasa a multiplicar y tendríamos que seno de alfa va a ser igual a 30 multiplicado por seno de 120 dividido entre 43,58. Hacemos las operaciones y tendríamos seno de alfa sería igual a 0,596. Despejamos el ángulo alfa y tendríamos seno a la menos 1. Recuerden, al despejar la función inversa se escribe de esa manera, de 0,596. Y el resultado de alfa sería 36,6 grados. Por lo tanto, tenemos una resultante de 43,58 newtons, el tamaño del vector,
que está apuntando a 36.6 grados respecto del eje X en el sentido antihorario. Para ver si entendiste el ejercicio, te dejo esta actividad. Tendríamos este vector de 80 newtons y un vector concurrente de 60 newtons. El ángulo inicial entre los dos es de 130 grados. Los resultados de este ejercicio son: el módulo resultante es 61.9 newtons y el ángulo del vector es 81.9 grados. Así que si llegaste a estos resultados, estás haciendo un buen procedimiento. Y no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita del canal. Nos vemos hasta la próxima. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna